Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en las bases, en los cimientos del derecho que rige nuestra relación con las cosas. Y es fascinante, porque vamos a ver cómo ideas forjadas hace 2000 años siguen siendo la columna vertebral de nuestros códigos civiles actuales. Exacto. La misión de hoy es explorar 4 ideas fundamentales del derecho romano, que consideraban ellos una cosa, qué era el patrimonio, la diferencia clave entre derechos sobre las cosas y derechos sobre las personas. Y el último que siempre genera debate, el concepto de posesión. Perfecto. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es una cosa? Para los romanos, el término en latín era res. Y la definición era muy amplia. Era todo aquello que rodea al hombre y le dará una utilidad. Básicamente, cualquier objeto de derecho. El texto nos presenta 2 grandes formas de clasificar estas cosas. Comencemos con la más antigua, la de Gallo, que es muy particular. Es muy reveladora, porque mezcla lo religioso con lo civil. Divide todo en 2 grandes universos, las res divini juris y las res humani juris. A ver, expliquemos eso. Res divini juris. Las cosas del derecho divino. Exacto, eran cosas consagradas a los dioses, y por lo tanto no se podían ni comprar ni vender. Estaban fuera del comercio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues aquí encontramos las cosas sagradas, como los templos o los objetos de culto, también las cosas religiosas. Que serían, por ejemplo, un sepulcro. Un sepulcro o el suelo donde se entierra a alguien. Y también, y esto es muy interesante, las cosas santas. Santas. Como los muros de la ciudad. Justo. Los muros y las puertas de la ciudad estaban protegidos por una ley divina. Violar ese espacio era un sacrilegio. Claro. Tiene una lógica de seguridad y de religión a la vez. Bueno, y en el otro lado tenemos las res humani juris, las cosas de los humanos. Aquí ya entramos en el mundo de lo cotidiano. El texto menciona las cosas comunes que son de todos, como el aire o el mar. Las cosas públicas que pertenecen al pueblo romano, como los caminos. Y las cosas universales que pertenecen a entidades como una ciudad, por ejemplo, un teatro público. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Dentro de las cosas privadas, las que sí se pueden negociar, los romanos hacían una distinción crucial. Res mancipi y res nec mancipi. Detengámonos aquí, porque este es un concepto clave. Las res mancipi eran las cosas de mayor valor para esa economía agraria romana. Pensemos en los activos más importantes, ¿no? Exacto. Los terrenos en Italia, los esclavos y las bestias de carga como bueyes y caballos, el motor de su economía. Y por ser tan importantes, su venta era complicada. Muy. Para transferir la propiedad de una res mancipi, se requerían rituales muy formales, muy solemnes. La mancipatio o la injure cessio. ¿No bastaba con un apretón de manos? Para nada. Por otro lado estaban las res nec mancipi, que eran, sencillamente, todo lo demás. Desde una mesa hasta la ropa o el dinero. Y su propiedad se transfería con la simple entrega física, lo que los romanos llamaban latraditio. Más adelante, con Justiniano, llegó una clasificación más técnica, que ya nos suena mucho más familiar hoy en día. Sí, esta ya la reconocemos todos. Muebles e inmuebles. Los inmuebles son el suelo y lo que está pegado a él. Los muebles, lo que se puede mover. Sencillo. Luego, consumibles y no consumibles. Las primeras se agotan con el primer uso, como la comida. O el dinero. Exacto. Y las segundas no. También fungibles y no fungibles. Fungibles son las intercambiables, como el trigo. No fungibles son únicas, como una obra de arte específica. Y la última, principales y accesorias. La accesoria sigue la suerte de la principal. El ejemplo del marco de un cuadro es perfecto. Entendido. Ahora que entendemos qué son las cosas, podemos hablar de cómo se agrupan. Eso es el patrimonio. Y de nuevo, el origen de la palabra lo dice todo. Venía de los bienes que un hijo heredaba de su padre, del pater. Y esto nos lleva a una figura central en Roma. ¿El pater familia? El pater familia, el jefe de la familia. El único, y esto es clave, el único que legalmente podía ser titular de un patrimonio. Espera, o sea que un hijo adulto, un soldado, un magistrado, no tenía patrimonio propio. Mientras su pater viviera, no. Todo lo que adquirían pasaba a ser propiedad del pater. Eran lo que se llamaba alieni juris, que literalmente significa de derecho ajeno. Es un concepto de propiedad muy centralizado.
Y este patrimonio no eran solo cosas físicas. No, para nada. Se componía de todos los bienes, créditos, derechos y acciones. Pero ojo, después de deducir las deudas. Y tenía una función clave, que transformó el derecho. Se convirtió en la prenda común de los acreedores. Un cambio fundamental. Significaba que si alguien tenía una deuda, los acreedores ya no iban contra su cuerpo. La esclavitud por deudas. Exacto. A partir del siglo II a.C., los acreedores iban contra sus bienes, un avance civilizatorio enorme. Bien. Dentro de ese patrimonio, de esa bolsa de bienes, encontramos dos tipos de derechos. Así es. Los romanos no los teorizaron como tal, pero los distinguían en la práctica a través de sus acciones legales. Las acciones in rem y las acciones in personam. Justo. De ahí nacen los conceptos de derecho real y derecho personal. Un derecho real es un poder que se ejerce directamente sobre una cosa. La relación es entre la persona y el objeto. Y la característica fundamental, como dice el texto, es que es erga omnes. ¿Y qué significa erga omnes? Significa frente a todos. Es un derecho que se puede hacer valer contra cualquiera que lo perturbe. El titular del derecho está identificado, pero el resto del mundo tiene la obligación de respetarlo, como el derecho de propiedad. Exacto. El dominio, la servidumbre, una hipoteca. En contraste, están los derechos personales, también llamados créditos u obligaciones. Y aquí la relación no es con una cosa. No, es entre personas, un acreedor y un deudor. Y el acreedor solo puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor específico. No puede ir contra todo el mundo. Por eso se dice que son relativos, solo valen entre las partes. Perfecto. Y llegamos al último gran concepto, la posesión. Y aquí la distinción es sutil pero crucial. Posesión no es lo mismo que propiedad. Para nada. La posesión es una situación de hecho, mientras que la propiedad es un señorío de derecho. Y para que existiera posesión en sentido jurídico, se necesitaban dos elementos a la vez. Siempre dos. El primero es el corpus, El corpus. el control físico, la tenencia material de la cosa. Tenerla en la mano, ocuparla, controlarla de alguna manera. Y el segundo, y más importante, Es el animus, y este es el elemento psicológico. Es la intención de comportarse como si uno fuera el dueño de la cosa, sin reconocer a otro como propietario. a ver si lo entiendo. Quien alquila un apartamento tiene el corpus, porque vive ahí, Claro, pero no tiene el animus, porque sabe que el dueño es otro. lo has clavado. Esa persona es un mero tenedor. Le falta el animus. El poseedor, en cambio, tiene la cosa y se siente el dueño. El resumen también clasifica la posesión, por ejemplo, justa o injusta. Dependiendo de si se adquirió legalmente o por la fuerza, a escondidas o negándose a devolverla. Y también de buena fe o de mala fe. Si el poseedor cree que tiene derecho a poseer o si sabe perfectamente que no lo tiene. Y esto nos lleva a una figura importantísima, la posesión por usucapión. La usucapión, sí, es la posesión de buena fe que, con el paso del tiempo que marca la ley, puede convertir al poseedor en el propietario legal de la cosa. Increíble. Y como la posesión era un hecho tan importante, los romanos crearon una forma rápida de protegerla. Los interdictos. ¿Qué eran exactamente? Eran órdenes directas del pretor, que era un magistrado, para resolver disputas sobre la posesión sin entrar a discutir quién era el verdadero dueño. Una especie de medida cautelar. Exacto. Una solución rápida. Había interdictos para recuperar la posesión perdida, si te echaban por la fuerza, por ejemplo, para retenerla, si alguien te la discutía, e incluso para adquirirla. Muy bien, creo que el panorama está completo. Es momento de nuestro resumen infaltable. ¿Cuáles son los 4 conceptos clave que debemos recordar de este análisis? Primero, cosa o res, todo lo útil para el ser humano. La división fundamental era entre las res mancipi, los bienes más importantes que requerían actos solemnes para su venta. Y las res nec mancipi, todo lo demás transferido por simple entrega. Segundo, patrimonio, el conjunto de bienes y derechos de una persona cuya titularidad exclusiva pertenecía al pater familia. Su función crucial era servir como garantía para los acreedores. Tercero, derechos reales versus personales. El derecho real es un poder sobre una cosa, defendible frente a todos, o sea, erga omnes. Y el derecho personal es una obligación entre personas, un acreedor y un deudor. Y cuarto, posesión.
Es el control de hecho de una cosa, el corpus, con la intención de ser su dueño, el animus. Se diferencia de la propiedad y se protege con interdictos. Y con el tiempo, esa posesión podía llevar a adquirir la propiedad. Es increíble cómo estas categorías que acabamos de describir siguen definiendo cómo hablamos de nuestros bienes hoy. Totalmente. La distinción entre bienes muebles e inmuebles, los derechos reales, como la hipoteca, o la figura de la usucapión, son herencia directa de Roma. Son los ladrillos con los que se construyó nuestro edificio legal. Y para cerrar, dejamos una reflexión. Si la posesión es un hecho y la propiedad un derecho, ¿qué pasa cuando entran en conflicto? Pensemos en una disputa por los límites de un terreno, o en alguien que encuentra un objeto valioso en una propiedad ajena. El debate que iniciaron los romanos sobre quién tiene el mejor derecho sigue más vivo que nunca en nuestros tribunales.